Podbox. Pues nada, pues primero que nada, gracias, amigo, hermano, es un placer. Pues por prestarnos tu película, ¿no? Y por rifarte. Sí, como decía Dengue, ustedes no están para saberlo, pero Jorge está grabando ahorita una serie y casi se teletransportó para llegar a tiempo y que coincidiera con que se acabara la película. Justo ¿no? A tiempo. Como la luna llena que está ahorita sobre nosotros. Sí. Oye, pues... pues primero que nada, ¿cómo te sientes de por fin ya ver Rabia terminada? Es impresionante porque el guión de Rabia, la primera vez que le puse tinta a un papel con la idea de un personaje de hombre lobo, fue en 2011. Entonces, 12 años después de búsqueda de fondos, reescritura de guiones, búsquedas de apoyos, rechazos, muchos rechazos de fondos públicos, muy difícil abrirse puertas para conseguir apoyos privados, por la temática, por la dosis de violencia con el niño, y las exigencias también de la industria, ¿no? Que de pronto pues empiezan, ¿no? Hay como temporadas donde cierto tipo de películas y cierto tipo de actores o actrices son muy llamativas para los fondos y los apoyos privados, y entonces pues descartan completamente películas como la nuestra. Entonces, de repente ver la película terminada y que además haya avanzado pues a los mejores festivales de género y que haya contactado con el público, aunque sea una semana, pues en realidad es darse cuenta que el sacrificio bien vale la pena, ¿no? Claro. Justo, por ejemplo, nosotros entendemos que quizá de repente ver niños actores o niños en estas circunstancias, a lo mejor de violencia o lo que sea, pues es porque el guión lo necesita. Pero qué tan difícil es justo pichar una idea, lanzarle una idea a un inversionista y que te digan, oye, ¿sabes qué? Es que si hay niños... No sé, o sea, si es algo que pasa, si es un factor muy grande para que te lo rechacen. Absolutamente. O sea, pues digamos, no la voy a spoilear, pero hay una situación muy compleja dentro de la película familiar, que de inmediato levantaba banderas rojas en los posibles inversionistas o en los fondos o en algunos dictámenes de los fondos públicos donde decía violencia extrema, ¿no? Uh-huh. Y en automático lo desechaban, aunque digamos desde mi perspectiva no es violencia extrema, lo que pasa es que la situación es muy extrema, claro, ¿no? Pero además, bueno, un poco más adelante platicaremos de eso, de cómo los guiones se tejen a partir de un personaje ordinario en una situación ordinaria, y Rabia y Somos lo que hay son personajes extraordinarios en una circunstancia extraordinaria, claro, ¿no? Ese es como el punto de llegada de estructura de guión. Ok, yo por ahí tenía la pregunta que justo retomando el tema que dices que tardó mucho tiempo, ¿no? Que la empezaste a idear hace 2011, si no me equivoco. ¿Qué tanto cambia la idea original o qué tanto la tienes que ir adaptando conforme pasa el tiempo? Bastante. El guión era más violento, la verdad. Lo tengo que aceptar. Había toda una circunstancia de violencia en una colonia, pueblito cercana a la unidad habitacional, donde se empezaba a vincular al padre. Y había una huelga en una fábrica, era un contexto social mucho más profundo. Hace años que no se hace una película de problemática laboral en México, entonces yo quería acercarme a esa temática. Entonces teníamos una fábrica, una autopista que dividía la unidad habitacional con la fábrica. Entonces cada que el niño salía a la calle, la manada de perros lo seguía. Entonces había secuencias donde el niño caminaba, 25 perros lo seguían, atravesaba la autopista y llegaba a la fábrica. Entonces era muy complejo, muy, muy caro para empezar. Y los fondos empezaban a rechazar la posibilidad de hacerlo. Entonces el proceso fue pues quitar paja, encontrar una perspectiva
que contara la misma historia de una manera más simplificada, mucho más amable al guión, claro, ¿no? O al presupuesto, y que al final se centrara en algo. Y creo que ayudó el que pasó mucho tiempo, pero ese tiempo también pasó en mí, pues, ¿no? Pasó en mí como persona, claro, como cineasta, y entonces empecé a interesarme por otras cosas, como por ejemplo mantener la mirada en la perspectiva del niño, ¿no? Y antes era el macro, ¿no? O sea, contar toda la historia. Ok, perfecto. Oye, sabemos que Rabia es la segunda parte de una trilogía, ¿no? ¿Qué tan complicado es planear justamente un proyecto así de grande, ¿no? O sea, hay 12 años de diferencia entre Somos lo que hay y Rabia, ¿no? ¿Qué sigue para esta trilogía? ¿Cómo es que de entrada decides hacerla basándote como en estos mitos tan conocidos, ¿no? Se podría decir que Somos lo que hay, digo, para los que no han visto Somos lo que hay, es una de mis películas de terror mexicano favoritas, y digamos que se podría vincular con el mito del vampiro, ¿no? Totalmente. Esto es Rabia y es el mito del hombre lobo, la licantropía. ¿Qué sigue para este proyecto? Bueno, el que sigue es un Frankenstein. ¿Verdad? Y todo parte tal vez de la situación que a mí personalmente me da más terror, que es perder a un ser querido, ¿no? Como la pérdida de un familiar o la pérdida de alguien muy cercano a ti puede cambiar por completo tu circunstancia. Entonces, en Somos lo que hay es una familia que a raíz de la pérdida del padre se tiene que recomponer o reinventar para sobrevivir. Y visitamos, como bien dices, el subgénero de vampiros. En Rabia es una familia de varones que tiene que sobrevivir a la muerte de la madre, y el mito o el subgénero que visitamos es el hombre lobo. Y pues nada más falta la pérdida más dolorosa de todas, que es la pérdida del hijo. Claro. ¿No? Entonces la siguiente película es la pérdida del hijo visitando el universo de Frankenstein, ¿no? La reconstrucción va a ser un body horror, y hay muchos bocetos y muchas elaboraciones de la historia, pero al final los vasos comunicantes entre las historias pues son esos, ¿no? Cómo la pérdida de un ser querido puede llevarte al infierno. Claro. Y cómo tu contexto impacta directamente contigo como persona. Entonces, una sociedad agresiva, regularmente en zonas marginadas, donde el niño, uno no sabe dónde corre más peligro, si adentro o afuera, ¿no? Muy claustrofóbicas ambas, ¿no? Somos lo que hay, tiene mucho tiempo dentro de la casa, y aunque tienes, de hecho, lo intentábamos mucho, ¿no? Lo hablaba con Mayra, la productora, le decía, yo lo que quiero es que se sientan encerrados en el exterior, ¿no? Que sintieran como agorafobia, que a la hora de salir se sintiera el agobio de que siguen encerrados, y entonces el niño empieza a encontrar estas vías para escaparse, y ahí encuentra al único personaje de toda la película, que es Luminoso, sí, ¿no? Que es una mujer, porque toda la película es muy, muy varonil, ¿no? Sí, Tiene muchos varones. Es curioso que menciones el tema de la claustrofobia, porque, digo, sé que tú eres claustrofóbico. Así es. Literal, o sea, no puedes ni subirte a un elevador. Ahora tiene sentido el otro proyecto, que creo que ibas para allá, ¿no? Para preguntar un poquito sobre... No, pues más bien le quería preguntar a Jorge, ¿qué tan autobiográficas son estas películas? Absolutamente muchísimo. Mi relación con mi padre en esa época fue muy fuerte, fue muy delicada, muy violenta, pero yo también estaba como en un ambiente muy violento, ¿no? Estaba como muy desubicado y todo esto. Entonces me interesaba entrar como en esa búsqueda de la violencia dentro de la familia, pero que la violencia además fuera como un proceso único de cuidado, pues, ¿no? Y en Somos lo que hay también hay muchas situaciones que yo conocía familiares por carne propia o muy cercanas a mí, ¿no? Como
anécdotas que le pasaban a familiares míos, mis primas o amigos muy cercanos, como que me permití tomar esas experiencias y empezar a agruparlas dentro de ambas películas. Y en Rabia hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que van sucediendo que parten de personas cercanas a mí. Entonces, los grandes referenciales de Rabia, digamos, podría ser la literatura fantástica o bien películas de terror o de drama social que me interesen, pero en realidad están más basadas en experiencia de gente que conozco. Okay. Y eso creo que le da una carne distinta a la película, ¿no? Sí, y se nota que la música es algo sumamente importante para tu vida, no solo la personal, sino para también tu trabajo. En el rodaje, ya cuando estabas tal cual diciendo acción, vamos a hacerlo, en el día a día de que fue como un mes más o menos de rodaje, ¿cuáles fueron aquellas cosas, música, películas que sientes que influenciaron directamente a lo que estabas haciendo en ese momento? Fueron 26 días de rodaje. Okay. Fue en Pachuca, lo cual de pronto es un riesgo, ¿no? Necesitas tiempo también para ver el material que filmaste, reflexionar, procesar, decir, no está funcionando, tal vez no es el ritmo necesario, etcétera, etcétera. Y filmar tan poco tiempo no te da permiso, ¿no? Crecer la historia. Claro. Pero bueno, eso es al margen. La música, desde cómo estaba planteada, pasó por varias etapas. La primera etapa, cuando tuve el primer guión terminado, yo quería hacer una sinfonía noise, ¿no? Que toda la película fuera muy noise, pero con guitarras. Entonces el proyecto era Lee Ranaldo de Sonic Youth, iba a ser el compositor, y él tenía derecho a elegir 15 guitarristas mexicanos que tocaran noise. Ok. Y luego viró por la misma historia, y entonces yo empecé a buscar cosas mucho más psicodélicas que tuvieran que ver con la alucinación y todo, como más ligadas al personaje. Y entonces hicimos todo un proyecto de conseguir 3 o 4 bandas actuales que tocaran covers de bandas psicodélicas de los 70s. Okay. Y avanzó, y ese fue con el que más nos concentramos. Y hablamos con las bandas, conseguimos los derechos de las canciones. ¿Hicieron los covers? Íbamos a grabar los covers y vi el material editado y dije, ¡ouch! Qué complicado ya tener 3/4 partes de esa como avanzado y decir, tenemos que poner pausa echar para atrás. Sí, ¿no? Y pues hablarle a la gente y decirle, ay, ¿cómo crees? Ya siempre no. Es muy difícil porque la película tiene sus propias exigencias, ¿no? O sea, yo podría, por esta cosa de dejarte llevar, porque bueno, pues ya pagamos, ya les hablamos, ya hicimos, pues ponla. Pero pues, acabando de ver la película, ibas a sentir esa espina que te iba a durar toda la vida, ¿no? Sí. Okay. Y sabes, es como una cosa de... Hay tanta variación dentro de los personajes, ¿no? Esta cosa de verlos descomponerse, ver cómo se descompone la situación, ver cómo todo se vuelve cada vez más tenso, difícil, violento. Se tenía que ir calculando con la música, porque la música también es una herramienta fundamental para la narración. Y las canciones, digamos, una canción pues es un ciclo y acaba ahí y deja de funcionar. Salvo que sea un leitmotiv, por ejemplo. Claro. Pero en cambio una composición donde nosotros elegimos 2 temas principales y los temas tenían variaciones y tenían variaciones hacia la nostalgia, hacia la tristeza, ¿no? Es mucho más fácil trabajar las emociones. Y luego tenemos la fortuna, ¿no?, de acercarnos a nuestro supervisor musical era Hugo Robota, que ya nos había conseguido todo, y cuando le hablo y le comento me quiero ir por algo mucho más instrumental, de inmediatamente reconfigura la primera opción y ponemos sobre la mesa trabajar, ¿no?, con Diego y con Mabe, y se hizo esta composición.
Ok, creo que funciona perfecto para lo que tenías en mente. Sí, muy no, y llega un momento en que es también... Sí, ayuda ¿no? mucho con el tema del estrés, del mood, diferentes cosas que hay a lo largo de la película, ¿no? Y las cuerdas sirven mucho para la tensión, ¿no? Claro. Digo, eso no es que uno lo descubra, ¿no? Está ahí. Sí, lo has todas visto las en películas cantidad de ¿no? películas, Claro, claro, los sí. violines que te... Entonces aquí era esa sensación. Ah, y hay una canción en medio que la tocan los Mangers. Sí. que- Es la que está en el cuarto. En el cuarto. Ese momento se me hizo sumamente personal y dije, creo que ese fue Jorge en algún momento de su vida, ¿no? Sí, además, si cuando la vuelvan a ver, por favor, vuelvan a ver. Cuando abre el ropero, fíjense en todo lo que hay ahí metido, ¿no? Hay como Por ahí vi un postercito de Robota. Está un Sí, disco Robota, un exacto. disco del primero de los Mangers, hay unos tapes, hay cositas. A mí, ¿sabes qué es lo que me da un buen de curiosidad? Ojear el cuaderno del tío. Por aquí debe de andar sí. Tavo Abascal, que es el artista, el pintor que hizo el mural. Ahorita pues, lo vi aquí afuera y me dijo, ahorita regreso. Bueno, Pues, tal vez. a lo mejor regreso. Él hizo el mural, pero él hizo a mano los cuadernos. Claro. Y entonces durante un mes estuvo escribiendo, dibujando, haciendo todo. Estuvimos investigando dibujos hechos por esquizofrénicos. Y teníamos mucho material de esquizofrénicos que estaban detenidos por homicidio. Wow. Y veíamos los dibujos y entonces hacíamos como un esquema de símbolos. Bueno, el padre al centro, de qué tamaño, si el caras, o sea, todo el mural tiene un significado vinculado directamente a la película. Y se me hizo bien chido y bien interesante porque Dengue y yo lo hemos platicado muchas veces. Es como un tema súper recurrente que cuando quieren mostrar que algo está por suceder o hay algo malo, una presencia maligna, ponen dibujos como de niños así y siempre se ven muy hechos por niños, o sea, más bien que no los hizo un niño, ¿no? Claro, que se ve no. que los Son hizo el adultos. departamento de arte, ¿no? Exactamente. Sí. Que no digo que claramente no es un niño. Que claramente Sí, no es sí, un sí. niño. Y aquí se ven no de niños, sino se ven de una persona que se le están yendo las cabras de alguna forma, ¿no? Sí, no, y total. se nota, o sea, está muy bien realizada esa parte. Y también hay unos textos que, o sea, ya cuando uno la pueda ver en la plataforma, en la tele, pues como para estarle pausando y ver todo lo que está escrito en las páginas, ¿no? Sí. Por ahí creo que incluso hay como una lista de discos, ¿no? Me pareció ver. Hay un síntoma de los esquizofrénicos que hacen listas de cosas. Diablos. Y entonces exacto. Estuvimos revisando unos dibujos de un esquizofrénico en unas paredes y entonces tenía unos dibujos extrañísimos y listas. Wow. Entonces tomábamos eso y hacíamos las listas en pertinencia a la historia, pero en un poco que lo que queríamos demostrar era cómo se descompone todo. Ya hay varios niveles de descomposición. El primer nivel de descomposición, o bueno, de cómo las cosas van cambiando, son los cuadernos. Los primeros cuadernos son muy blanco y negro, la letra es más o menos legible, pero de repente, conforme empieza a avanzar la historia y las escenas, pues las letras se empiezan a deformar, ya hay más dibujos, rayones, y ya el último cuaderno que ve, pues ya son... Sí, completamente rayado. Monstruos. ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en la aparición de uno de los personajes que primero lo ves muy infantil en el camión, que le hace un regalito, ¿no? Y luego lo vuelves a ver en la casa sin camisa y es muy infantil y hasta hace, hola, y hasta habla así, ¿no? Como muy teatral, como muy juguetón. Y luego a ese mismo personaje lo ves erguido sobre el niño, ¿no? Diciéndole... Ordenándole, ¿no? Sí. Y entonces... La idea es que si tú le empiezas a prestar atención a esas subcapas de la película, todo se está descomponiendo. Hasta la piel, Claro. ¿no? Pero son muy sutiles porque además un poco mi vínculo con el cine es pues no es como exigirle a nadie, sino es... Ahí está, o sea, lo que pasa es que no lo viste. Y Claro. hay un texto, una palabra que no voy a decir para que la vean, que se dice en ese momento que resume la película, Ok. ¿no? Y cuando la vuelvan a ver y lo descubran van a decir, ahí estaba. Claro, ¿no? era muy obvio que Era estaba. muy obvio Sí, lo que sí, estaba sí. pasando y que el niño lo podía haber descifrado o el universo lo podía haber descifrado, pero nadie se dio cuenta, ¿no? De acuerdo. A mí me llama mucho la atención que lo primero que llega a hacer Alan cuando entra al cuarto es clavar los soldaditos a la pared. Uh-huh. ¿Qué onda con eso? Era... Una de mis intenciones con eso era, él seguía siendo un niño, ¿no? Y a él lo único que le interesaba
en la circunstancia violenta, en la huida de su casa original para venir y refugiarse a este lugar, todo lo que fuera, no importa, él podía jugar. Y que iba a encontrar un espacio para adaptarse y jugar, y luego lo encuentra arriba, ¿no? Y encuentra una persona con la que puede... Es la única persona que lo escucha, de hecho, ¿no? Lo que sucede en las azoteas. Pero mi idea era regalarle al público la idea de que era un ser inocente, pues, ¿no? Claro. Y que lo primero que hace que es pues aprovechar el espacio para jugar con lo que tiene allá a la mano, ¿no? Oye, y hablando de este niño, ¿qué tal es la experiencia de grabar con Max, con el actor? O sea, uno podría creer que si de entrada trabajar con niños debe ser complicado y luego una película de este estilo. Sí, donde él es prácticamente el protagonista, ¿no? Digamos, la peli está así, casi le ponemos la cámara en el hombro, ¿no? Nos costó mucho trabajo encontrar el cast. Cuando ya teníamos el cast, una de las etapas donde ya habíamos conseguido el dinero y estábamos a punto de filmar, teníamos a un niño fantástico y se nos cae el dinero, ¿no? En pocas palabras, se pierde el fondo, no sé qué. Y cuando volvimos a tener oportunidad de filmar, ya el niño ya hablaba así, ya tenía barba. Sí, claro, entonces, crecen muy rápido, ¿no? Crecen muy rápido. Ya no le quedaba el vestuario que le habíamos probado, ¿no? Y no íbamos a gastar en nueva ropa, ¿no? Entonces, la estrategia que hicimos con Mayra, que es la productora, fue cuando ya tengamos la fecha exacta de rodaje, 6 meses antes busquemos al niño. Claro. Y empezamos a buscar, ya veíamos más o menos que era por ahí de junio del año pasado. Y cuando fue el día que teníamos que encontrarlo, seguíamos sin niño. Y entonces, la verdad empezó a ser muy preocupante porque ya teníamos a Juan Manuel, ya teníamos a Mayra. Sí, ya tienes el tiempo encima. Todo, ya sientes cómo viene comiéndote. Y May me acerca una película que yo ya había visto, pero la verdad no la tenía en el radar, pues, ¿no? Que se llama Los Lobos, de Samuel Kitsch, de Guadalajara. Fantástica, véanla. Y ahí vienen 2 niños. Y el niño, digamos, el hermano mayor, que es Max, tenía 8 años en esa peli. Y dije, claro, Los Lobos. Y me dice, y el niño tiene 14 años, ahorita. Funciona perfecto, ¿no? Vimos la película, le hablamos, nos mandó unas fotos y así como está el cabello, así estaba. Entonces le mandamos el guión a los papás y yo estaba preocupado por qué iba a pasar, cuál iba a ser la reacción de los papás cuando leyeran el guión. Yo decía, sí, claro, ¿no? No van a querer. Y en realidad nada más les preocupaban 2 cosas, que es que el chamaco se la pasa haciendo, ¿no? Fumando y en las azoteas. Y yo así de, bueno. Es el menor de los males. Puedo ponerlo a fumar lo que sea. Sí, bueno, ¿qué cigarro quieres? Y te lo conseguimos. Y entonces ya hicimos un trabajo muy cercano con el niño. Una de nuestras reglas fue nunca utilizar memorias reales del niño o recuerdos o vivencias con su familia. Jamás, para nada. Y más bien le creábamos sensaciones. Entonces lo poníamos en una silla, comprábamos carne cruda y entonces le acercábamos la carne y se la dábamos a oler, ¿no? Y luego se la poníamos en la cara para que sintiera una experiencia más sensorial, ¿no? Completamente sensorial. Y entonces le íbamos dando sensaciones. Decíamos asco, carne un poco más podrida, ¿no? Repulsión, miedo, así. Y entonces a la hora de filmar lo que necesitábamos pedirle es que se acordara de esa sensación y no de un instrumento propio de él, qué le pasó con su papá y claro, todo, ¿no? Todo entonces, dentro de la ficción, ¿no? Así protegíamos completamente al niño, ¿no? De no llevarlo a un límite tremendo. Y después, bueno, ahí teníamos una coach que estuvo trabajando con él todo el tiempo. Tenía lecturas, hacía muchos dibujos, le hacía dibujar historias y luego le acercamos a Juan Manuel. Y entonces ya los empezamos a poner a que hicieran ejercicios, a que hicieran integración y luego los volvimos a separar. Un poco con la intención de que el niño sintiera, ¿no? Que de repente le quitaban a su compañero de trabajo, claro. Que es un poco lo que sucede en la peli, ¿no? De repente voltea y ya no tiene papá, ¿no? Claro, sí, que el papá básicamente nunca está con él, ¿no? Exacto. Y eso, pero fue fantástico, ¿no? Llegar al set y darse cuenta que el chamaco era puntual,
había estudiado lo que tenía que hacer, estaba muy pendiente, luego lo veías ahí jugando fútbol, pero cuando llegaba y tenía que hacer la escena, la hacía como lo habíamos platicado. La verdad fue una gran experiencia, y no solamente para mí, sino para actores como Juan Manuel, que pasan mucho tiempo investigando su personaje y preparándolo, y de repente la frescura de Max también le dio mucho espacio para crecer. Ok. ¿Cuál crees que haya sido tu escena favorita de grabar? Me quitaste la pregunta. Tu favorita y la más difícil. Que no son las mismas. Que no son las mismas. La más difícil fue una escena que no está en la película. La muerte de la madre. Porque es hiperviolenta. Pero está grabada. Está grabada. No va a haberlo un Director Scott. Voy a vender un disco pirata, ahí viene. Es muy violenta, es un plano secuencia, o sea, no hay cortes. Todo sucede en un solo plano. Entonces tuvimos que inventar un sistema, ¿no? Recortaron una bicicleta, si no me equivoco. Recortaron una bicicleta, hicieron un como carrito, pero con una sola rueda. Pusimos la cámara, pero al revés, ¿no? Y entonces tú ibas navegando por la casa, ibas viendo todo lo que sucedía hasta que llegábamos al niño que presenciaba el asesinato de su madre. Y a partir de ahí nace la leyenda, ¿no? Y fue dificilísima. Tuvimos un día para hacerla. Sábado, además, que son medios días. No funcionaba el sistema, no llegábamos, era 2 ladrones con disparos, caídas, se caían cosas, o sea, muy compleja, y quedó increíble. Se ve así, preciosa. Pero a la hora de pegarla a la película, sucedían 2 cosas. La primera, que era un ritmo muy distinto, porque era muy ágil, muy movida, y Rabia tiene esta cosa de sentir cómo te agota el plano, ¿no? Y vas viendo cómo avanza, y luego vas viendo cómo todo cambia, ¿no? Y de repente el niño, de ser muy juguetón, empieza a ver la pared fijamente, ¿no? Y estar con él, y hay un zumbido constante y todo. Entonces, de repente meter una escena con tanto movimiento rompía el ritmo. ¿Cómo sabes cuando ya terminaste una película? Nunca acaba. O sea, yo ahorita estoy sentado y la veo y digo, puta, le podría quitar esto. Pensaría que llegó Mari y te dijo, ya, sí. Tienes tú un deadline. Sí, o sea, tienes una fecha específica de entrega, pero también por salud mental, pues, ¿no? Claro. Pero yo el otro día que la estábamos viendo decía, puta, ¿por qué no hice un flashback y mete aquí, le edito y queda, ¿no? Claro. La realidad no, o sea, llega un momento en que te tienes que separarla, ¿no? Sí. Y hay mucha gente involucrada en el proceso, que yo creo que una de las cosas que tienen los realizadores después de tantos años de trabajar es justo eso, ¿no? Encontrar o tener la madurez de decir, le toca al editor. Claro. Y el editor va a traer su criterio, va a traer su universo creativo, y le va a permitir a la película encontrar otro tipo de espacios, porque si no yo me aferro a poner la escena hasta que... Pueden pasar otros 10 años de... Por supuesto. Y hay cineastas que hacen una película cada 14 años, no este es el caso, ¿no? Pero hacen una película cada 14 años porque trabaje, y la película es infinita, o sea, puedes editarse al revés, para atrás, quitar un personaje, volverlo a poner. Entonces sí hay un límite. Ahorita que tocamos esto, la anécdota que les quería contar de la canción de los Mengers es... Nosotros habíamos conseguido la autorización de usar una canción de Yo la tengo. Perfecto. Filmamos con la canción de Yo la tengo. Que además eres muy fan. Sí, muy fan. ¿No? Era muy fan. Okay. Ahorita te digo por qué. Ok. Ya se puso pasa. Me ha pasado con más bandas de lo que crees. Y la filmamos con la música, pusimos la música ahí para que la vieran, y luego la editamos con la música, y entonces los cortes favorecen digamos, como el pasaje musical. Y 3 días antes de entregarla a la plataforma, 3 días antes de subir a la plataforma, nos llega un mail donde nos niegan el permiso de usarla. ¿Pero no ya está cerrado? Pues siempre, ¿no? Hijo. Que costaba un poquito más. Imposible pagar. No había manera. Entonces, hablé con Hugo y le dije, necesito que me salves la vida.
juntamos a los Mengers, con los que teníamos una cierta relación cercana, ¿no? Y les pedí ayuda y les dije, chicos, necesito una canción de tal duración que se sienta esto y que los cortes sean así. Platicando con ellos en la función que nos invitaste previamente, justo me dijeron que les dijiste muchas guitarras y escuchen a Yo la tengo. ¿Esta canción? Exactamente, sí. Y que yo quería con mucho riff y que la guitarra nos inundara, ¿no? Entonces les di la escena editada para que vieran dónde iban los cambios. Y vámonos. Y 3 días después nos regresaron el material, se lo dimos a Mai y lo subieron a la plataforma. Y cuando lo viste ya con la música de los Mengers dijiste perfecto. Sí, pues es lo que necesitábamos. Pues no, también como esta sensación de nostalgia. Sí. Que también la canción también está en los créditos finales, ¿no? Que corre a lo largo. Y la película es geométrica en eso, ¿no? En la construcción de los créditos también tiene descomposición. La película empieza con una tipografía limpia, plana. Que se va como rompiendo. Se va también, rompiendo, ¿no? y se va rayoneando y acaba siendo un trazo esquizofrénico, que los esquizofrénicos regular, bueno, lo que vimos es que tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, que marcan mucho, ¿no? Así, y ese es el título. Entonces la película se empieza a descomponer hasta que llega al crédito inicial, que es el título de la película, todo rayado, y cuando termina empieza todo rayado y se empieza, ¿no?, a desmoronar hasta llegar el último crédito en una tipografía completamente limpia y legible. Esa es ¿no?, como la geometría. Y la película empezaba con una ventana en luna llena y acababa con marco en luna llena, ¿no? Eran como juegos de geometría dentro de la narración. Pero como ya no quedó el asesinato de la madre, no empezamos con eso. Ok. Bueno, creo que para ir cerrando este conversatorio. No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, a mí ya me hicieron una señal así como de... ¿45? ¿Ya llevamos 45? Se pasa rápido. No mames, ¿cómo hablo, cabrón? Teniendo temas tan complicados, tan personales, con comentario social, con temas psicológicos y todo, ¿por qué usar el terror como un vehículo para hablar de esto y no hacer, por ejemplo, un drama? Porque la gente sobrevive a las películas de terror. Y el vínculo que generan con la obra que acaban de ver es de supervivencia. Ellos lograron también vencer al monstruo. Entonces, el vínculo con el personaje principal es mucho más emotivo. Y por eso, ¿no?, me gusta como clavarme en esa búsqueda de hacer sentir que la gente sobrevivió a ese infierno, ¿no? Y por otro lado, que estas atmósferas densas, oscuras, que puedes quizás hasta masticar de vez en cuando, el género las usa naturalmente, ¿no? Y en cambio un drama tienes que construir mucho para poder acercarte hacia esas atmósferas, ¿no? Entonces el terror ahí me ayuda mucho a colocar ciertas decisiones de un protagonista que en una película de terror son completamente obvias, ¿no? Claro. La quizá última pregunta. ¿Cómo sientes el estado del cine de género, terror, horror, etcétera, en México? ¿Sientes que existe y que no está siendo apoyado? ¿Cómo sientes el estado actual del género? Bueno, la producción no ha parado, ¿no? Yo creo que de pronto el cine comercial como que vio algo ahí en el cine de género que estaba haciendo y empezó a raptarse ideas, ¿no? Y empezó a ser formulaico, ¿no? Empezó como a repetirse y cosas así. Sin embargo, hay autores de una firmeza colosal como Michel Garza con Huesera, ¿no?, que de repente salen y ponen una obra nuevamente a la vista de todos, que demuestra que el cine de género en este país ya es adulto, claro, ¿no? Y que tiene la posibilidad de hablarle de tú y directo a cualquier cine del mundo. Quizá no el hollywoodense, porque tiene otra estructura y tiene, ¿no?, otra intención, sí. Y otra mecánica, ¿no? O sea, el público va a gritar, ¿no? Y de pronto, pero un cine europeo o un cine francés, bueno, es lo mismo, ¿no? Francia, Europa, pero un cine francés o un cine asiático, por ejemplo, es otro tipo de acercamiento al terror
que el nuestro está puesto ahí, ¿no? O sea, te hablaría también de Vuelven, por ejemplo, ¿no? De Isa, que son películas enormes, con una posibilidad de hallazgos increíble. Entonces creo que el género en ese sentido en México está bien. Lo que pasa es que de pronto se empezó a saturar la cartelera de películas de terror de fórmula, ¿no? Okay. Lo que pasó con la comedia, de pronto teníamos buena comedia y ahora puta, ¿no? Ya todo es Derbez. Pero todo regresa al origen y todo se acomoda, ¿no? Entonces, va a pasar, chicos, va a pasar la comedia. Confíen. Pues no nos queda más que agradecer que nos hayas prestado tu película. Nos encantó verla en pantalla grande. Y pues invitar a la gente a que la vuelva a ver o se la recomienden a sus amigos en la plataforma. Va a estar en Prime a partir del 4 de octubre. Todavía tenemos esta semana en salas. Estamos en Ciudad de México, Cineteca Nacional CNA, Cinemanía, Cine Tonalá y Casa del Cine. Y estamos en Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guadalajara, en las cinetecas de cada estado. Ok, tus redes sociales para que la gente esté ahí al pendiente de tus proyectos. Jorge Michel Grau, todo pegado. Ahí pueden ver fotos del concierto de Depeche. Sí, que estuvo bien bueno, por cierto. Es esa parte interesante que a lo mejor no pensarías, como que estar escuchando al director y luego subes discos. Sé que te gusta mucho el vinilo, ¿no? Sí, está padre, vinilo, está padre. Ahí subo los vinilos y tiro un chorito del vinilo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Jorge, muchísimas gracias. Encantado. Filmoteca de la UNAM, muchísimas gracias por prestarnos Mayra, esta gran sala. Todas las personas involucradas que hicieron posible que estuviéramos aquí viendo esta película. Fernando Urdapilleta, que me cubrió para terminar el llamado porque no llegaba. Entonces, también a todos. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para Jorge. Gracias. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.